Yekan walaktiwit nuguh gumpawan, nigan timumachtiat náhuatl palxuxiguisan en náhuatl. Antimumachtiat netamachtilis yey, wan netamachtilis yey, itugay neta itupal. Tipehuagan. Neta itupal, como se le ha llamado a esta lección, hace referencia al uso de los posesivos, ya que neta itupal significa lo que es nuestro, y esto hace referencia a los posesivos, los cuales indican posesión o pertenencia. Y para iniciar con los posesivos debemos conocer inicialmente los pronombres personales, los cuales son naha, que hace referencia a la primera persona gramatical en singular, que significa yo; taha, que hace referencia a la segunda persona gramatical en singular y que lo debemos utilizar cuando nos estemos dirigiendo a una segunda persona, independientemente de su edad o jerarquía, ya que su significado es tú, vos o usted. Esta es una diferencia entre el castellano y el náhuatl, ya que en el castellano utilizamos para una persona de confianza el tú o vos y para alguien mayor o de respeto el usted. Y en náhuatl utilizaremos siempre taha para referirnos a vos, tú o usted. Y yaha, que nos sirve para referirnos a la tercera persona gramatical en singular y significa él o ella. Por eso debemos estar pendientes al contexto de la conversación para saber si nos estamos refiriendo a él o a ella. Ahora bien, iniciamos con las personas en plural. La primera persona gramatical en plural es tehemet, que significa nosotros o nosotras. La segunda persona en plural es anmehemet y significa ustedes. Y la tercera persona gramatical en plural es yehemet, que significa ellos o ellas, en donde al igual que en yaha o tehemet debemos estar pendientes del contexto de la conversación para saber si nos estamos refiriendo a alguien masculino o femenino. Ahora que ya conocemos los pronombres personales en náhuatl, estudiaremos los posesivos que pertenecen a cada una de estas personas. Y el posesivo que le corresponde a naha, es decir, la primera persona en singular, es nu, que significa mi. Si yo quiero indicar que me pertenece algo, debo ocupar nu. Por ejemplo, nu tugay, mi nombre; nu chan, mi casa. Como ven, en náhuatl existe una particularidad, y es que el posesivo debe ir unido al sustantivo. El posesivo nu también puede utilizarse en plural, y este no sufre ningún cambio, es decir, que nu significa mi y también mis. Como en el siguiente ejemplo, nu pilawan, que significa mis hijos. Como vemos, nu cumple la función de mis. Pilawan, hijos. Como ven, en náhuatl siempre debe ir el posesivo unido al sustantivo. El segundo pronombre personal es taha, que significa tú, y su posesivo es mu, que significa tú. Si yo quiero indicar que algo te pertenece a ti, a vos o a usted, debo utilizar el posesivo mu, que significa tú. Como por ejemplo, mu tugay, tu nombre; mu chan, tu casa. Como ven, en náhuatl siempre debe ir el posesivo unido al sustantivo. El posesivo mu también puede utilizarse en plural, sin sufrir ningún cambio, es decir, que mu significa tú y también tus. Como en el siguiente ejemplo, mu pilawan, que mu significa tus y pilawan, hijos. Cabe recordar que el posesivo siempre va unido al sustantivo. Y al pronombre personal, que es yaha, que es él o ella, le corresponde el posesivo i, que significa su. Como en los siguientes ejemplos: y tugay, su nombre; y chan, su casa. Como ves, el posesivo i significa su, y este puede hacer referencia a él o a ella. Por eso hay que estar pendiente del contexto de la conversación para saber si nos referimos a un ente masculino o femenino. En náhuatl siempre debe ir el posesivo unido al sustantivo. El posesivo i también puede funcionar en plural, es decir, que significa su y también sus. Como en el siguiente ejemplo, y pilawan, sus hijos. Y significa sus y pilawan, hijos. Recordemos que el posesivo debe ir siempre unido al sustantivo.
Ahora conoceremos al posesivo tú, que significa nuestro, que hace referencia a la primera persona del plural, que es tehemet, que significa nosotros. Y como ejemplos tenemos tugay, que significa nuestro nombre, tuchan, que significa nuestra casa, y las líneas verdes que nos recuerdan que el posesivo debe ir siempre junto al sustantivo. El posesivo tú también puede usarse en plural, debido a que su significado es nuestro o nuestros. Y para comprenderlo mejor tenemos el siguiente ejemplo. Tupilawan significa nuestros hijos. Tú significa nuestros y pilawan hijos. Hay que recordar que siempre el posesivo debe ir unido al sustantivo. El segundo posesivo del plural es anmu, que significa su y hace referencia a la segunda persona gramatical en plural, que es anmehemet, que significa ustedes. Y para comprender mejor el uso del posesivo anmu, utilizaremos los siguientes ejemplos. Anmu tugay, que significa su nombre, haciendo referencia al nombre de ustedes. Anmuchan, que significa su casa, haciendo referencia a la casa de ustedes. No olvides que el posesivo debe ir siempre unido al sustantivo. El posesivo anmu también puede utilizarse en plural, debido a que su significado es su y sus, haciendo siempre referencia a anmehemet, que es ustedes. Y este sería el ejemplo en plural, anmu pilawan, que significa anmu, sus y pilawan hijos. Nunca debemos olvidar que el posesivo siempre debe ir unido al sustantivo. Y el último posesivo es in, que significa su, y este hace referencia a la última persona del plural, que es yehemet, que significa ellos o ellas. Como ven, in tiene una letra H entre paréntesis, y esta H solo se utiliza si el sustantivo que procederá al posesivo inicia con vocal. Y estos serían los ejemplos utilizando el posesivo in tugay, su nombre, inchan, su casa, haciendo referencia a la casa de ellos o de ellas. Nunca debemos olvidar que el posesivo siempre debe ir unido al sustantivo. Y recordarles que el posesivo in también puede utilizarse en plural, debido a que su significado es su y sus, haciendo referencia a yehemet, que es ellos o ellas. Y el ejemplo con el que cerramos esta lección es in pilawan, que significa sus hijos. Y por favor, nunca se olviden que en náhuatl siempre va unido el sustantivo al posesivo. Padiush iga antechitat, sumugustut nemumachtilis, chimutawawasu, chikmaga nugustuj, wan chikpanulti, iwan muguj kumpawan. Timumachtigan náhuatl, timuita tuksempaneman. Niawa.